Puerto 13 en vivo, política y actualidad en nuestro programa, en nuestro canal todos los días. Hoy nuestro invitado es el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Caraquemada. Está con nosotros. Jorge, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, pues nada, mucho gusto. Está contento, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, digo yo, no, no porque esté terminando el año, Navidad, de fiesta, no, se lo pregunto porque pienso que la Fundación Jaime Guzmán es como el epítome, el epicentro del gremialismo, y es la práctica del gremialismo el que ha llegado al gobierno de alguna manera, ¿no? A eso me refiero. Así es, a mí me gusta definirlo como que la Fundación es la casa del gremialismo y que alberga movimientos en distintas universidades, y ciertamente que es muy satisfactorio que una persona que está inspirada en los principios del gremialismo llegue a la moneda. Ahora, más que eso incluso, es que todo su entorno, o la gran mayoría de su entorno, es gente formada en el gremialismo y muchos de ellos con un paso laboral en la Fundación Jaime Guzmán. O sea, de verdad es la primera vez que el gremialismo llega al poder. Así es, sentido, así es, ¿no? Sí. así es. Sí. ¿Y era la vocación del gremialismo, del movimiento que fundó Jaime? Yo estoy en la Católica, entonces yo estoy más o menos familiarizado. Más o menos, digamos, pero estuve hace muchos años. Pero, a ver... Yo creo que somos más o menos contemporáneos. Bueno, no tantos años, entonces. Sinteticemos. ¿Qué es el gremialismo y si es parte del diseño llegar al poder, digamos? A ver, el gremialismo es una matriz intelectual y moral, ¿no? Que básicamente, digamos, predica la política como servicio, ¿no es cierto?, con una vocación de servicio orientada al bien común, la centralidad de las personas, ¿no?, con dignidad intrínseca, ¿no es cierto?, con responsabilidad moral, la valorización de las instituciones, del ordenamiento democrático y del rol subsidiario del Estado. Y yo te diría que una ética de la responsabilidad que implica que nos hacemos cargo de nuestros actos, digamos, ¿no? O sea, que una carga moral profunda, digamos, ¿no? Así es. No es solo una acción política. Así es, así es. Y si bien es cierto, yo creo haberle escuchado a Jaime alguna vez señalar, digamos, que era preferible un partido pequeño pero influyente, sí, ¿no? Pero obviamente todos los partidos políticos finalmente tienen vocación de poder, ¿no? Y esa vocación de poder se expresa en su máximo, digamos, estando en el gobierno. Así que ya, eso me parece que es así. O sea, es parte del diseño. Sin duda que sí. Y se cumple por primera vez. Así es. ¿Cuál es la particularidad entonces de esta derecha que llega al poder? Tomando en consideración todos los que pasaron alrededor del gremialismo o que se formaron en la Fundación Jaime Guzmán, por ejemplo. A ver, yo creo que en general todos los gremialistas compartimos esa misma matriz que yo mencionaba, ¿no?, que es intelectual y moral a la vez, ¿no? Independiente del partido en el que estén. Exactamente, porque hoy día tú tienes, digamos, que en marzo vamos a tener, digamos, un presidente que se inspira en el gremialismo en la moneda, pero adicionalmente vamos a tener un parlamento donde ya hay muchos líderes gremialistas, pero se van a incorporar nuevas sabias gremialistas y que vienen desde partidos distintos. Es decir, más allá de la bancada de donde se ubiquen, yo creo que hay elementos comunes que además les va a permitir, creo yo, conversar de una manera mucho más fluida y permitir esos acuerdos que creo que van a ser fundamentales para poder instaurar esto que se habla tanto de una cierta coalición. Es interesante el punto, porque de hecho está en plena discusión cómo se va a gobernar y con qué tipo de acuerdos se va a gobernar. Usted ha visto lo del Partido Nacional Libertario, ya vamos a llegar a eso, pero siendo así, ¿podría ser el gremialismo un aglutinador entonces de estas distintas vertientes que hay en la derecha? Yo creo que sí. De hecho, incluso antes, digamos, del surgimiento del Partido Republicano, que claramente, ¿no es cierto?, recoge a la gente que se desencanta de la UDI, ¿no es cierto? Ese es el núcleo que forma Partido Republicano, y por lo tanto su matriz también es gremialista. Más allá de eso, si tú te fijas, el Partido Renovación Nacional, hasta hace muy poco, compartía una misma declaración de principios muy gremialista, digamos, con la UDI, ¿no? Porque tienen un pasado común, un surgimiento común, y esa declaración de principios durante décadas, digamos, se mantuvo incólume. Bueno, brevemente, a fines de los 80 fueron un solo partido, digamos. Así es. No terminó bien esa experiencia. No terminó bien, probablemente por estilos, ¿no es cierto?, por liderazgo. Está bien, pero a lo que voy yo es que comparten un acervo común, ¿no? Entonces, yo creo que eso permite, digamos, sin llegar a pregonar, digamos, de que Renovación Nacional es un partido gremialista, pero obviamente hay elementos comunes. ¿Y Republicanos, siendo José Antonio Caz su líder, es un partido gremialista?
Yo creo que sí, esa es su inspiración. Vamos a ver cómo la traduce, ¿no? Porque además hay un desafío que es muy complejo, creo yo, digamos, al haber definido el futuro gobierno como un gobierno de emergencia, que implica de alguna forma postergar ciertas situaciones. Pensemos que, al menos a mi juicio, digamos, heredan un Chile que está bastante contracturado en muchos ámbitos, digamos, pero ese gobierno de emergencia, ¿no es cierto?, va a tener que focalizarse en ciertas cosas, lo cual, por una parte, hace probablemente más fácil concordar criterios y puntos comunes, pero por otro lado, de alguna forma también posterga, si tú quieres, el acervo más doctrinario, ¿no es cierto?, que te da identidad. Ya. Y si es cierto que el país tiene varias áreas contracturadas, por usar sus palabras, ¿cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son las que quedarían postergadas? O sea, a ver, se ha definido de emergencia, yo entiendo, digamos, seguridad, crecimiento económico, básicamente, sí, ¿no es cierto?, con todo lo que ello puede implicar. Hay inmigración como una parte de la seguridad, digamos. Está bien, pero hay temas sociales, ¿no es cierto?, vivienda, educación, salud. Hemos visto recién el escándalo que se ha producido a propósito, no sé, pues, desde el tema de la ministra de Salud y su mamá, digamos, hasta las licencias médicas, en fin, ¿no? Pero hay un tema ahí, un temazo, digamos, que resolver. Que son parte de las contracturas, digamos. Que son parte ciertamente de las contracturas. Yo veo además otras contracturas que a mí por lo menos me interpelan mucho, que tienen que ver con la modernización del Estado. Ya. Nosotros tenemos un Estado, digamos, que está sobreregulado, creo yo, ¿no? Y debiera avanzarse a una simplificación regulatoria, pero vamos a ver si hay espacio para eso, si hay espacio parlamentario, digamos, espacio político, ¿no es cierto?, y político, claro, para hacerlo. Y dentro de esa modernización del Estado, para mí una cosa pero primordial, probablemente por mi paso en el Consejo para la Transparencia, tiene que ver precisamente con la probidad. Yo creo que nosotros estamos viviendo en Chile un cierto desmoronamiento. El otro día escribía yo, digamos, que Chile no se está cayendo a pedazos en términos económicos, pero parece que en términos de integridad sí nos estamos cayendo a pedazos. O sea, por los casos de corrupción. Ya no vienen siendo casos aislados. O sea, hay una cierta sistematicidad que vemos. No me estoy refiriendo, por favor, a este gobierno, ¿ah? Yo creo que tanto el intelecto como la integridad, digamos, son cosas que están homogéneas o heterogéneamente repartidas, digamos, ¿no? Digamos, exactamente. Claro, tú ves, ¿no es cierto?, que instituciones fundamentales, digamos, para la persecución criminal, como es el Poder Judicial, como es la Fiscalía, como son las policías, como es Gendarmería, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero claro, eso también implica a las Fuerzas Armadas, a instituciones en el gobierno, a las municipalidades. Es decir, tenemos... No, eso no tiene nada que ver con este gobierno, digamos. Por eso te digo, digamos, es algo que lo excede absolutamente. Tiene poco que ver con los gobiernos en general. Lo de las Fuerzas Armadas, lo de la Corte Suprema... Yo creo que tiene que ver, digamos, con algo que el gremialismo propone, y que tiene que ver con no entender que la política implica un servicio orientado al bien común. Que uno no llega, ¿no es cierto?, para entender el Estado como un botín, para servirse uno mismo, sino que con una vocación básicamente enfocada en los más vulnerables. O sea, los problemas de prioridad tienen su origen en una distorsión moral, digamos. Absolutamente. Yo creo que sí. Yo creo que hoy día nosotros estamos viendo, digamos, muchas cuestiones. Ahora, es cierto también que hoy día, después de 30 años, nosotros tenemos un andamiaje de probidad, de integridad, en términos regulatorios, mucho más robusto que lo que teníamos esto partió el año más o menos 94, ¿no es cierto? El 2008 se enfatiza con la ley de transparencia, ¿no es cierto? Y una serie de cambios regulatorios, pero hoy día obviamente tenemos muchas más herramientas, por lo tanto es más fácil pesquisar, ustedes, digamos, el periodismo, es más fácil pesquisar estos casos de corrupción. Pero lo que yo voy es que yo no me trago esto de que son casos aislados. Yo veo cierta sistematicidad y demasiada extensión en muchas instituciones relevantes. Y esa es una contractura importante. Pensé que, cuando le preguntaba por las contracturas que usted escribe, pensé que me iba a decir las cosas valóricas, que vio como son parte de la agenda de la negociación, como la ha llamado el propio Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario. Ahí no hay gremialismo en el Partido Nacional Libertario, ¿no? No tienen una inspiración de ese tipo. Ahí no hay nada que ver con eso. Pero ¿cómo ve usted esos temas valóricos? A ver, yo creo ¿Son que... relevantes para el gremialismo? Porque porque me quedó clara la descripción, la dimensión moral de la acción política. Pero estos otros temas, el aborto, la identidad de género, las cosas que son importantes para Johannes Kaiser hoy, ¿son importantes para el gremialismo? Son importantes para el gremialismo, sin duda que sí, ¿no es cierto? Desde el momento en que nosotros entendemos, digamos, la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Una serie de cuestiones, obviamente que los gremialistas
no sé si todos, digamos, pero debiéramos, ¿no es cierto?, entender que en el aborto, ¿no es cierto?, o la eutanasia, que son temas que están en boga, ¿no es cierto?, son agravios importantes a esa dignidad. Claro, ahora, una razón por la que el liberalismo y el conservadurismo se emparentan, digamos. Bueno, sin duda, digamos, hay una raíz conservadora de un conservadurismo cristiano, digamos, y al final todos estos principios que yo te mencionaba del gremialismo no es más que la reactualización de algo que está en la doctrina social de la Iglesia, por lo demás, católica. Pero sin duda que son relevantes, pero dentro del ordenamiento democrático. Y si el país ya decidió esas cuestiones, si tú tienes fuerza electoral para plantear una revisión, sin duda, todas las normas se pueden revisar y pueden cambiar, pero habrá que estar atento, digamos, si es el momento. Yo creo que no lo es, y yo creo que además el nuevo gobernante así lo entendió cuando dice yo voy a postergar mi agenda valórica. O sea, no es el momento de la batalla cultural, por decirlo así. Así es. A lo Milei. Sí, yo creo, sí, pero yo creo que ahí hay diferencias mucho más gruesas, ¿no? Con Milei. Bueno, yo creo, a ver, lo que pasa es que cuando se compara, creo yo, livianamente a José Antonio Kast con Trump o con Milei, yo creo que tienen diferencias importantes en términos no solamente de contenidos conceptuales, sino también en términos de estilo. Yo no veo a José Antonio, digamos, animando un show, digamos, ni con esa... Cantando Charly García. Claro, ni con esa vehemencia, digamos, arrolladora, como de saberse poseedor de la verdad y querer imponérsela al resto, ¿no? Podrán tener ciertas similitudes. O sea, es injusta esa comparación, dice usted. Yo creo que sí, es desproporcionada al menos. Ahora, se lo pregunto, le preguntaba por la batalla cultural, en realidad fue una desviación lo de Milei. Se lo preguntaba porque Jaime Guzmán era un batallador, digamos, era un polemista. O sea, aquí en este canal, a esta hora se improvisa, era jovencísimo en esa época, haber tenido veintitantos, sus primeros 20, y era un polemista que se enfrentaba a todo el resto con ideas muy, le terminó costando la vida, digamos. Ese estilo le terminó costando la vida, probablemente. Así es. Porque estaba en la motivación de sus asesinos, digamos. Jaime Guzmán era un hombre que estaba acostumbrado a la batalla. Y en un sentido, ahora lo llamamos batalla cultural, pero en ese sentido era lo que hacía en el tiempo de la Unidad Popular y después, ¿no? Sin duda, sin duda. Él digamos, reactualizó una matriz conceptual que le parecía, digamos, que tenía que tener vigencia producto de la politización excesiva que tenían las universidades en su momento. Así nace el gremialismo el año 67 como una reacción a eso, ¿no es cierto? Y después se transforma Jaime... A la toma de la universidad. Claro, exactamente. Y después Jaime se transforma en un gran opositor, digamos, del gobierno del presidente Allende. Por eso tenía este énfasis en la despolitización de las sociedades intermedias, digamos, de los grupos intermedios de la sociedad. Absolutamente, eso es algo radical en el gremialismo, digamos. Precisamente para que esas sociedades intermedias, la familia, no sé, los sindicatos, los gremios en general, ¿no es cierto? Todo lo que está entre el hombre y el Estado, por así decirlo, pueda satisfacer sus propios fines con autonomía. Claro. Esa es la idea, es que no te capturen esa cuestión. Que es un poco lo que suele suceder, digamos, cuando algunos partidos, más bien de orientación de izquierda, digamos, capturan, ¿no es cierto?, ciertos cuerpos intermedios como los sindicatos. Ya. ¿No? Ahora, dicho eso, para terminar antes de que nos vayamos al corte y podamos hablar de otras cosas en el siguiente bloque, en ese espíritu batallador, por decirlo así, eso no implica necesariamente que ahora haya que dar una batalla, digamos. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, gobernar no solamente tiene que ver con gestionar, en fin, también tiene que ver con una cierta responsabilidad y sentido histórico, ¿no? Y por lo tanto, eso implica darse cuenta de las limitaciones políticos sociales que hay, y yo creo que hoy día no es el momento adecuado. Hablemos de esas limitaciones y de cómo van a enmarcar o darle bordes, digamos, a la acción política de la derecha en el siguiente bloque. Estamos con Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, en esta edición de Hablemos a las 12, Política y Actualidad en T13 en vivo. Pausa y estamos de vuelta. Prime del 13 por el 13. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad en nuestro canal, en nuestro programa todos los días. Hoy con Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. Jorge, dejamos planteado el tema de cuál es el borde, qué es lo que va a pasar ahora, atendido la idea del relato,
el relato del gobierno de emergencia y todo eso de José Antonio Kast. ¿Qué va a pasar con las derechas en estos 4 años gobernando? ¿Cómo deberían reordenarse y qué piensa que va a pasar? A ver, yo creo que debieran avanzar hacia una convivencia que permita un pacto de gobernabilidad, por así decirlo, una suerte de coalición, independientemente que se llame coalición, alianza o qué sé yo. Pero algo que supere los meros apoyos electorales y que se traduzca, digamos, en una coordinación política. Tú para gobernar requieres cierta coordinación, cierta disciplina, reglas claras, saber cómo se van a tomar las decisiones, ¿no? Mecanismos para la deliberación, la adopción de decisiones y también para la resolución de los eventuales acuerdos, de los eventuales conflictos que eventualmente surjan, que eso va a ser evidente. Que no impliquen el derrumbe del No, sin del duda, entramado, no digamos, del implica, gobierno, y eso no implica ni uniformidad ideológica, por así decirlo, ni tampoco estar de acuerdo en todo. Significa poder ponernos de acuerdo ya que el presidente electo hizo un llamado, ¿no es cierto?, a esta unidad, en las cuestiones que son más centrales y que hay que empujar. Ahora, que va a ser difícil, obviamente que va a ser difícil, dada, digamos, que el abanico que la ha convocado es bastante diverso. Sí, ¿a Nacional Libertario los ve dentro de eso? Yo tengo ¿O la los ve impresión... más en una vocación identitaria? Yo tengo la impresión personal, digamos, que se van a restar. Y que se van a restar porque básicamente creo que las propias líneas rojas que ellos han definido no podrían tomarse en consideración salvo que se redefina este gobierno de emergencia por otra cosa distinta, ¿ya? Y segundo, porque yo creo que de alguna forma les conviene también. Hay una conveniencia de carácter político. ¿Qué hizo el mismo José Antonio Kast respecto de Piñera? ¿No es cierto? Lo apoyó, pero se mantiene fuera del gobierno y le lo notifica, ¿no es cierto? Vamos a hacer una oposición leal, constructiva o qué sé yo. O sea, vamos a estar fuera del gobierno. Exactamente. Claro. Vamos a estar fuera del gobierno. Claro, era impensable que Kast entrara de ministro en 2018, digamos, ¿no? Yo veo una situación más parecida a eso, digamos, que una incorporación plena, digamos, al gobierno con ministros y qué sé yo. ¿Por qué la izquierda fue capaz de hacerlo? Pensemos en la Concertación. Tenía gente que durante la UP fue Así es. enemiga. Sí, claro. Para decirlo en concreto. No eran adversarios, eran enemigos. Sí. Y lograron hacerlo. ¿Por qué la derecha no es capaz de hacerlo? ¿O no ha sido capaz de hacerlo? Ese es como la pregunta del millón, digamos, pero la verdad, ¿por qué no ha sido capaz? Yo creo que hay algo, digamos, en el sustrato, en el estilo de las derechas, digamos, que las hace ser más individualistas, menos gregarias, por así decirlo. Y yo creo que ha sido una torpeza, absolutamente. Creo que hay una postergación, digamos, de lo verdaderamente central y de avanzar hacia el bien común por egoísmo, por egocentrismo, no sé. Pero es algo que Jaime Guzmán entendía que había que postergar, ¿no? Claramente, por ejemplo, el debut de Jaime, por el cual fue, no sé, muy criticado, ¿no es cierto?, cuando le da el apoyo a la UDI, anticipándose a todos, para que Gabriel Valdés asuma como presidente del Senado, es una clara, ¿no es cierto?, muestra de que lo que él persigue no solamente es darle gobernabilidad al país, sino que decir, mire, nosotros somos relevantes, nosotros somos capaces de llegar a estos acuerdos por un bien mayor, claro, ¿no? claro, Postergar nuestras propias... Y ahí la crítica era que había actuado descoordinado con el resto de la derecha, digamos. Así es. Que era básicamente Rehn en ese momento. Claro. Pero está esa posición. Tal vez sea, no sé si usted es la persona para preguntarle esto, porque es el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, digamos, pero, está dedicado al pensamiento, pero tal vez sea porque en la derecha no están tan acostumbrados al pensamiento como han estado en la izquierda. Sin duda, sí. Esa crítica yo creo que en una época menos intelectuales. Es súper válida. Hoy día hay muchos intelectuales, algunos de ellos incluso tratando de superar a Guzmán, ¿no? La crítica, digamos, de la intelectualidad de derecha o de los comentaristas, digamos, de la derecha, digamos, porque hay distintos niveles, ¿no es cierto? Pero muchos de ellos se han enfocado a criticar esta falta de... Yo creo que es un gran mentiza ello, el hecho de que el gremialismo vuelva a estar muy vigente, digamos, a partir de marzo próximo. Claro, pero es cierto que en una época no había la cantidad de producción intelectual de distinto nivel, como dice usted, sin duda. De libros que se escriben desde la derecha. Primero eso, segundo, si tú miras, digamos, la cantidad de centros de estudio,
Cuando yo llegué a la fundación éramos los 4 típicos, 5 tal vez, digamos, hoy día debemos ser 14, 15, que están dentro, digamos, de este paraguas amplio, ¿no es cierto?, que podríamos hablar de centros derechas. Ya, o sea, por lo menos el pensamiento lo han desarrollado. Falta la acción política. Sí. Que está por verse ahora en este gobierno. Sin duda. Digo, ahora, yo creo que hay muchos... ahora, ¿no? Sin duda, pero yo creo que igualmente hay muchos pendientes. O sea, por ejemplo, ¿cómo se va a coordinar Chile Vamos con republicanos o con este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que ahí hay algo, digamos, que falta, ¿no? Creo que Chile Vamos privilegió mucho la experiencia gubernamental, la gestión, la técnica, si tú quieres, por sobre otros elementos. Que, ojo, es parte de la crítica que le hacía Kast, digamos, cuando sale de la UDI, ¿no? Eso es así, digamos. Y yo creo que hay que recuperar una cierta identidad que vaya más allá de eso, que sin duda es importante y uno lo requiere, digamos, en todo lo que implique gobierno, tanto municipal, local, qué sé yo, como desde el Estado, pero es importante también dotarlo de cierta identidad. Y en ese sentido yo creo que Chile Vamos tiene el desafío de cómo va a actualizar, digamos, o reformular su planteamiento más político. ¿Y cómo va a articularlo con republicanos? Sin duda que sí. Usted estudió Derecho en la Católica. Así es. Y estudió entró un año antes que... Estaba un año más arriba, sí. Un año más arriba que Kast. Se ha hablado mucho de que los gobiernos anteriores de derecha, los de Sebastián Piñera, era el gobierno de los Chicago Boys, digamos. Sí. Y, bueno, y la dictadura ni hablar. Y ahora son los de derecha la Católica, por los Guzmán Boys. Así es. ¿Va a ser una diferencia eso? Yo creo que es difícil dar una respuesta clara. Vamos a ver cómo se va a desarrollar ese gobierno. Porque, claro, a priori yo diría que sí, ¿no es cierto? Porque tienen una impronta gremialista, esta matriz, ¿no es cierto?, cultural, esta misma cultura política que se comparte, una ¿no es cierto? sensibilidad, Claro, un cierto etos, qué sé yo, una cierta sensibilidad, un estilo de hacer política, en fin, todo eso. Pero se ha definido como un gobierno de emergencia y eso te pone, digamos, límites bastante claros en lo que te vas a concentrar. Y por lo tanto, yo veo más difícil que eso. Ahora, eso también es un riesgo para el futuro gobierno. Porque el futuro gobierno, predicándolo algo distinto, podría, digamos, llegar a centrarse demasiado en este proyecto de emergencia y estaría de alguna forma cayendo o, no sé, revalorizando a lo mejor o, ¿no es cierto?, cayendo en lo mismo que le criticó a los gobiernos de Piñera. Entonces, yo creo que hay ahí algo, ¿no? ¿Demasiado pragmatismo? Exactamente. Ahora, Jaime era un político muy doctrinario, ¿no? Un intelectual público, podríamos decir hoy día, pero sin duda que era un político pragmático. Lo recordó cuando lo dio la presidencia del Senado a Valdés. Exactamente. Que entendía, digamos, el valor de los acuerdos y qué sé yo. Pero yo creo que ahí hay un desafío que no sabe, yo no sabría cómo se va a resolver finalmente. Pero es interesante, digamos, ¿no? Es interesante observar. Porque el hecho de haberse definido como de emergencia, te autoimpones ciertas limitaciones. Pero no puede quitarte identidad, por decirlo así. Claro, no debería. Entonces, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde para que efectivamente uno después diga, sí, pues valió la pena que efectivamente el gremialismo gobernara el país y condujera? Claro, que haya una diferencia de quién gobierna. ¿Qué es lo que normalmente dicen los bloques, cada bloque político? ¿Qué es lo que se hacía en la campaña? Así es. Por la izquierda y por la derecha. Así es. Va a ser tiempos interesantes lo que vienen. Así es, tiempos interesantes, desafiantes. Yo de lo que sí estoy seguro, digamos, es que los gremialistas que sean convocados al gobierno, sean de republicanos, sean de la UDI o estén donde estén, digamos, van a llegar con esta impronta, digamos, de anteponer que la política ante todo es servicio, ¿no? Jorge, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a ti, Iván. Jorge Jaraquemada es director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán y ha estado con nosotros en esta edición de Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad siempre en nuestro programa, en nuestro canal donde las noticias siguen después de esta pausa. Muchas gracias por estar ahí.